Muy buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta a Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de cálculo diferencial y el día de hoy abordaremos el tema continuidad de funciones. ¿Qué es una función continua? Son todas aquellas funciones que al ser graficadas nos genera una gráfica que no presenta puntos aislados o saltos. Es decir, en otras palabras, que al trazarla la podríamos trazar sin tener que despegar el lápiz. Eso sería una función continua. Ejemplos de funciones continuas son la función constante, la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica. ¿Por qué? Porque si analizamos el dominio de estas funciones, su dominio va desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué significa esto? Que para que X puede tomar todos los valores dentro del plano cartesiano, tanto positivos como negativos. Nunca hay un valor en X o dentro del dominio que no haya una solución o no pueda ser resuelta la función con ese valor. También la función seno y la función coseno, en sus versiones simplificadas, cumplen o son funciones continuas. Veamos un ejemplo de una gráfica de función continua. Esta es una función que nos dice un medio de x cúbica menos 12x más 1. Es una función cúbica que tiene tres raíces, como podemos ver, atraviesa tres veces al eje de las x, y como es una función cúbica, puedo saber o puedo determinar que esta función será una función continua. Podemos determinarlo también utilizando GeoGebra para ver cómo se comporta la función y ver que puede tomar cualquier valor dentro de las x, dentro del dominio. Para todos los valores del dominio, la función se puede graficar. Mientras que una función discontinua son todas aquellas funciones que al graficarlas presentan puntos aislados o saltos. Es decir, si la quisiéramos graficar a lápiz y papel, en algún momento tendríamos que separar el lápiz del papel porque hay un punto o una sección donde la función no tiene gráfica y continuar en el siguiente. Muy bien. Ejemplos de funciones aquí discontinuas serían la racional, la raíz cuadrada, la logarítmica, la tangente. Vean aquí la gráfica de la función discontinua. Esta es una función racional, dice x cuadrada menos 1 entre x menos 2. Y vemos que es discontinua para x igual a 2. Es decir, hay un salto. Aquí la gráfica no puede continuar. Y son dos secciones que tiene la gráfica. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta para cuando x vale 2. Ojo, no siempre cuando nos presenten una función en forma de fracción es una función racional. Recuerden que hay que ver si se puede simplificar. Y además, un elemento clave es que el denominador debe ser una expresión algebraica. Si el denominador es un número, 2, 3, 5, no es una función racional. ¿Sí? Para ser función racional, el denominador debe ser una expresión algebraica y además debemos de verificar primero si se puede simplificar. Es probable que se pueda factorizar el numerador, el denominador y volverla una función lineal, cuadrática o cúbica. Muy bien. Una función puede ser continua para un intervalo. Si regresamos a esta función, que es una función racional, pero si la analizamos dentro de un intervalo cerrado, por ejemplo, o un intervalo abierto, en este caso la función es continua en el intervalo cerrado de 5 a 10. Es decir, del punto 5 al punto 10, yo podría decir que la función es continua. Depende de qué nos piden que evaluemos. Si nos dicen, evalúe la función f de x igual a x cuadrado menos 1, todo entre x menos 2 para el intervalo de 5 a 10, yo puedo decir que la función en el intervalo 5 a 10 es continua. Pero si me piden evaluar la función entre el intervalo menos 5 al intervalo 5, entonces es una función discontinua. ¿Cómo determino la continuidad de una función? La forma más sencilla es graficando. Y como tenemos software especializado para la graficación como GeoGebra, pues podemos meter la función e inmediatamente GeoGebra nos mostrará la gráfica. También hay funciones especiales como la función racional y la raíz cuadrada que no son evaluables en casos específicos. En dichos casos, las funciones son discontinuas. En el primer ejemplo, estamos viendo una función racional
Y las funciones racionales tienen asíntotas. Son puntos en los que la función es discontinua. ¿Cómo sabemos? Pues cuando esto se vuelva cero, porque recuerden que la división entre cero no está definida y entonces ahí no hay solución y por lo tanto es un espacio vacío dentro de la gráfica. Entonces, si yo tengo una función racional y quiero encontrar dónde hay discontinuidad, lo que tenemos que hacer es evaluar esto, el denominador, y decimos x menos 2 es igual a 0. Y como esto es una ecuación de primer grado, pues las ecuaciones de primer grado se resuelven despejando y decimos que x es igual a 2. Significa que esta función es discontinua para x igual a 2. ¿Qué pasa si mi denominador es una ecuación de segundo grado? Ya le igualé a 0 y me queda una ecuación de segundo grado. Pues tendríamos que resolver la ecuación de segundo grado. Recuerden que las ecuaciones de segundo grado las podemos resolver con fórmula general. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac todo entre 2a. O lo podemos resolver por factorización. Si lo resolvemos por factorización, pues encontraremos los factores, los igualaremos a 0 y después despejaremos. Muy bien. En cuanto a la función raíz cuadrada, recuerden que no existen las raíces cuadradas de los números negativos o son imaginarias, pero en una gráfica no podríamos ponerlo. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Que esta función no tendrá soluciones cuando esto se vuelva la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? En este caso, cuando x sea menor a 1. Porque si x por lo menos es 1, 1 menos 1 es 0 y raíz de cuadrada de 0 pues es 0. Si x es mayor a 1, 1.1, 2, 3, 5 por ejemplo, 5 menos 1 es 4 y raíz cuadrada de 4 es 2, sí existe, 2 y menos 2. Ahora, pero si x es menor que 1, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si x vale menos 2, menos 2 menos 1 menos 3 y nos quedaría una raíz de un número negativo. Muy bien, espero que esto sea de utilidad para las actividades que tenemos en la unidad 2 de cálculo diferencial. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima videocápsula.